Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestras actividades del día de hoy. Esperamos que se encuentren muy bien. Es un gusto para la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa darles la más cordial bienvenida al tercer taller virtual de nuestro cuarto ciclo de talleres virtuales, retrospectiva sobre la docencia en la UAM Coajimalpa, temas de actualidad para la formación docente, el cual tiene como objetivo generar un espacio académico para el diálogo y la reflexión a través del intercambio de experiencias sobre los aprendizajes que hemos obtenido en la formación docente durante los primeros 20 años de actividades académicas y de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. A través de la jefatura del proyecto de innovación docente, les agradecemos mucho por acompañarnos virtualmente el día de hoy. En el taller del día de hoy abordaremos el tema Framers, estrategias y herramientas para un aula híbrida. Nuestro instructor del día de hoy es Rafael Ángeles, quien es licenciado en Derecho por la UAM Azcapotzalco. Estudia la maestría en Educación en la Universidad Latinoamericana y colabora como asesor en la Rectoría de la UAM Azcapotzalco. Cuenta con una certificación de Google en Marketing Digital y un diplomado en el Social Media por Crejana. Ha colaborado en distintos proyectos con el gobierno mexicano a través, a nivel municipal y federal, y además colabora con universidades de México, Colombia, Chile, Ecuador y Honduras. Además, es coautor de 3 libros sobre inteligencia artificial. Rafael Ángeles, es un gusto tenerte de nueva cuenta aquí con nosotros en la Guanco Ajimalpa con tu taller. Entonces, bueno, pues el escenario es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por seguir fomentando que existan estos proyectos interunidades. Miren, bienvenidos, bienvenidas. Efectivamente, vamos a hablar de el mundo digital y en particular vamos a hablar de esta dualidad en la cual, bueno, nos encontramos en el aula y de pronto sentimos o tenemos esa sensación de que al estar en el aula no se están cumpliendo los objetivos, ¿no?, que quisiéramos, se está perdiendo a lo mejor la atención, están sucediendo distintos factores que nos llevan a considerar herramientas digitales. A veces por un factor innovación, de decir, bueno, quiero mejorar, ¿no?, como una cuestión de mejora, a veces como una cuestión de enfrentar una problemática y a veces también como una cuestión de pilotaje, decir, bueno, conozco ciertas herramientas o veo que otros están eh, incorporando herramientas digitales en el mundo de la academia y yo quisiera hacerlo. Así que el taller que vamos a tener ahora está relacionado con este mundo, con esta dualidad y estaremos hablando desde la perspectiva pedagógica, estaremos hablando desde la perspectiva crítica y por supuesto estaremos hablando desde la perspectiva práctica de llevar a cabo algunas herramientas. Se darán cuenta que hablaremos o trataré de hablar siempre desde la perspectiva práctica, porque aunque es complejo de aplicar, creo yo que es sencillo de explicar. Las problemáticas están ahí y tienen un listado muy específico de por qué en el aula es importante incorporar estrategias y herramientas digitales. También es cierto que no por hablar de herramientas digitales estemos pensando en que, bueno, simplemente hay que acabar con el trabajo que existe en el aula y todo mandarlo al mundo digital, sino más bien una suerte, por decirlo de forma coloquial, campechana, de las herramientas y del mundo de la academia entre lo virtual y lo presencial. Así que sobre esto estaremos hablando, les compartiré un poco de mi experiencia en el tiempo que llevo colaborando en la academia, en mi querida Guamas Capotzalco, y gracias a las colaboraciones con el proyecto Convero y otros espacios, pues ahora lo compartimos en otras unidades. Les pediría que si en cualquier momento tienen alguna duda, ya sea que algo consideran que no se terminó de explicar o que consideran que algo aplica a su vida cotidiana y de pronto por allí quisieran implementarlo, me lo hicieran saber, ya sea a través del micrófono o a través del chat, al cual estaré pendiente constantemente. Así que voy a compartir mis diapositivas. Como bien les dijeron, este taller se llama Framers, estrategias y herramientas para un aula híbrida, y le puse Framers porque es un concepto bastante interesante que acuñan algunos autores. Ahorita les recomendaré incluso un libro que siempre recomiendo en todos los espacios en los que hablo de este mundo, del mundo digital y de la academia, porque Framers, digamos, señala la parte en la cual nos hemos convertido en enmarcadores de información. Es decir, hoy una de las habilidades más importantes para sumergirse en el mundo digital es saber enmarcar la información. ¿A qué me refiero con enmarcar?
de entre todo el mar de información que nos rodea en el mundo digital, saber identificar ese contenido valioso, o sea, hacer como una suerte de zoom, como este gesto que solíamos hacer, ¿no? Como para decir, aquí se filmaría una gran película o esto sería una fotografía. Bueno, este gesto, así o así, es la portada justo de un libro que tiene la palabra también framers, ahora lo busco y se los comparto, y que motiva muchas del trabajo que he realizado y que propongo cuando hablamos de esto. Entonces, por eso le puse framers, ahora lo estaremos explicando y estaremos hablando de esta dualidad. Como ya les comentó, aquí les dejo una pequeña reseña, ¿no? De quién soy yo, en qué espacios ando y cuáles son los temas que abordo. Estudié en Guamas Capotzalco, donde tengo el placer de trabajar. Estoy estudiando actualmente la maestría en educación. Tengo una certificación por Google en marketing digital. Participé en un proyecto hermoso que derivó en un montón de herramientas de educación continua y de educación digital, que fue Media Digital, que hoy transformamos en Proyecto IDEA y que se trabaja en la rectoría de la UAM Azcapotzalco, para que se den una idea de en qué andamos. Justo la semana pasada concluimos el diplomado en inteligencia artificial generativa aplicada a proyectos, justo derivado del proyecto IDEA. Y soy coautor de 3 libros sobre inteligencia artificial en los cuales hablo de esta postura crítica y sobre todo cínica, y digo cínica desde la perspectiva filosófica, de abordar la inteligencia artificial como sin ese temor de que lo artesanal vale más que lo digital por el simple hecho de ser artesanal, que es muchas veces lo que nos pasa en el aula digital. No queremos romper o modificar, o sea, ni siquiera eliminar ni modificar rituales del aula presencial por temor a creer que si lo vuelvo digital, entonces vale menos, ¿no? Como que se jerarquiza menos. Como que, tu curso es digital, vale menos, ¿no? Que si fuera presencial. Entonces, a través de esos artículos comparto esa postura, les platicaré un poco de eso. Y en torno a ese trabajo es que, bueno, hoy platico con ustedes. Comenzaremos por esto. ¿Qué es un aula híbrida? Un aula híbrida es un espacio de aprendizaje donde la tecnología, veremos que hay distintos tipos de tecnología, se integra activamente para mejorar la experiencia educativa. De aquí podemos desprender varios conceptos. No me gusta envolverme mucho en palabrería, así que solo tomo palabras clave que les quiero compartir. De entrada hablamos de espacios. Y cuando hablamos de espacios, hay que entender que se transformó la idea de lo que era un espacio, ¿no? Porque si ahorita ustedes tuvieran que explicarle a alguien dónde están, pues en realidad están en un espacio. Es decir, están en su casa, pero paralelamente, o en su trabajo, o en el auto donde los tome este taller, pero paralelamente están en un espacio digital. Entonces vemos que ya hay una nueva categoría. Se puede estar en un espacio digital a la par que se está en un espacio presencial. Y esa dualidad cada vez tiene menos tintes negativos, pero en su mayoría es visto de mala manera. Es decir, si tú estuvieras en una clase y estuvieras pegado al celular, esto sería visto en su mayoría de mala manera. Cuando yo doy las clases siempre les digo, miren, si están tomando la clase y de pronto se están tomando un café, si vienen manejando, obviamente con el debido cuidado de tener el celular aparte, ¿no? Pero si llegaron a casa y de pronto pues no habían comido porque vienen del trabajo y están preparando la comida y me pueden escuchar, yo no tengo ningún problema. Pero ese debate se da mucho porque se inicia una nueva categoría del espacio, se entiende el espacio como ahora también el espacio digital. Y entonces el espacio de aprendizaje digamos, por naturaleza es el aula presencial con las bancas y el profesor hablando de frente, ¿no? Ese ritual que parecía intacto, la pandemia nos obligó a romper. Hasta antes de la pandemia, recordarán ustedes, una reunión en línea era una cosa muy especial, era como incluso hasta raro, ¿no? Nos vemos por Skype o nos vemos por Zoom, que empezaba ya a hacer sus trabajos, era como algo raro porque pues no tengo micrófonos, perdón, no tengo audífonos y no tengo micrófono y aquí hace mucho ruido y cómo me preparo, cómo le hago. Era como una dualidad o mejor dicho, una confusión, ¿no? De cómo crear esa dualidad del mundo digital y el mundo presencial. La pandemia nos obligó a decir, claro que sí puedes. Yo me acuerdo mucho que por aquellas épocas, antes de la pandemia, yo era consejero y colegiado dentro de la UAM. Si hay gente acá de la UAM lo entenderá y si no, les hago un breve resumen de que nuestra universidad tiene órganos colegiados de toma de decisiones. Entonces yo era representante de mi comunidad y de mi unidad en 2 órganos colegiados y las comisiones se tenían que tomar de forma presencial. Entonces yo estaba en Azcapotzalco y tenía que ir a Rectoría General a tomar las comisiones. Y era muy frustrante que de pronto llegara si no hubiera quórum. Me aventaba mi viaje de estudiante de 2 horas, no había quórum, tenía que regresar otras 2 horas de viaje y para nada, ¿no? No había trabajo.
Y justo por aquellos años ya empezaban a incorporar de una forma muy arcaica en las comisiones precisamente el hecho de que tuviéramos un micrófono y una sala para tomar la videollamada, pero todo era muy raro, era como que nos era ajeno. Ahora, si pensamos en cualquier espacio, tomar una videollamada, uno la toma en cualquier lugar, la toma con una facilidad, con una cuenta gratuita, todo el mundo tiene audífonos, todo el mundo tiene micrófono, algunos ya hasta tienen un estudio hecho en casa. Entonces, ¿qué es un aula híbrida? Bueno, es comprendiendo que eso es un espacio de aprendizaje, es cómo la tecnología se integra a ese ritual y cómo esas herramientas y esa tecnología transforman el proceso. ¿Para qué lo hace? Principalmente, ¿no? Casi diría que exclusivamente para mejorar la experiencia educativa. Si este taller hubiera sido presencial, muchos no hubieran podido asistir, muchos hubieran dicho, ¿sabes qué? Como que se me complica, mejor no voy. A lo mejor a mí, incluso si me hubiera complicado asistir a Coajimalpa, te hubiera dicho, ¿sabes qué? Nos vemos un poquito más tarde. A lo mejor nos hubieran asignado un auditorio con 10 personas y somos 19 acá y no hubiéramos podido tener el cupo. O sea, un sinfín de factores que con las herramientas digitales mejoran. Esa es la clave de todo, mejoran la experiencia educativa. Pero resulta que no solamente se trata de eso. Esos son uno de los principales beneficios de la educación digital y por lo tanto del aula híbrida. No nada más hablamos de cupo y no nada más hablamos de horario, que son los principales beneficios, ¿no? Cabe más gente, se puede dar desde distintos lugares, incluso se puede grabar y se comparte con todavía más personas, sino que en los cómo, en las formas, el aula híbrida busca atrapar a un espécimen, ¿no? Lo digo a manera de broma, a un espécimen llamado nativo digital, que son esos alumnos que tenemos hoy en clase, que mi generación más o menos se identifica con eso, pero sobre todo son los alumnos más chicos, ¿no? O sea, los que actualmente están cursando la universidad, ni se diga los que están cursando el bachillerato, los que están cursando la secundaria. El nativo digital es aquel que nació y no conoce otra forma de mundo que no sea el mundo digital. Tenemos fundamentalmente tres generaciones, ¿no? Están las que vivieron las etapas claves de su vida en el mundo analógico y se trasladaron a lo digital, o sea, les tocó vinil, o les tocó cassette, o les tocó CD, y luego vivieron una transformación al mundo digital. Luego en medio estamos nosotros, está mi generación, yo tengo 30 años, que es que alcanzamos a vivir un pico del mundo analógico, pero en realidad no formó parte de nuestros momentos icónicos, ¿no? Con nuestros amigos en la primaria, en la secundaria. O sea, yo vi los cassettes, vi los CDs, me tocó el CD, pero más bien cuando ya empecé yo a adentrarme a la música, cuando me empezó a gustar el mundo digital, más bien me acomodé a el mundo digital. Entonces, no me es ajeno el mundo analógico, pero yo estoy más en el mundo digital. Y luego en adelante están las personas, digamos, de 25 para abajo, que es completamente el mundo digital, es decir, el mundo analógico les es ajeno. El cassette ahora es visto, pero como un elemento de la melancolía, vieron que se puso de moda y que tiene mayor calidad y revivamos eso, pero justo es eso, es un nuevo mercado. No es que te haya tocado. Ese público, el nativo digital, es a quien ahora estamos ofreciéndole educación. Y en ese sentido, ya no le basta estos dos principales beneficios que te conté del aula híbrida. Es decir, ya no le basta la ventaja de estar lejos, o sea, de decir, ya no tienes que asistir, sino que lo puedes hacer a distancia, ya no tienes que trasladarte y ya no importa si hay más cupo. Ya no le interesa tanto eso, es decir, ¿por qué digo que no le interesa? Porque en todos lados ya existe eso, ese beneficio ya está en todos lados. Si tú te metes a Doméstica, te metes a Coursera, te metes a los propios cursos que impartimos en la UAM Azcapotzalco, a Creana, a Udemy, infinidad de plataformas, Google, ya te ofrecen ese beneficio. Entonces, si ya están en otros lados, pues ya es como que por añadidura debería, más bien lo empiezan a ver raro, es como que no va a estar en digital la educación que me estás ofreciendo, ¿no? Entonces, como la vara se pone un poquito más alta, encontramos nuevos elementos en la impartición de esta aula híbrida. Y eso es lo que vamos a tratar de construir ahora, una idea, una referencia de cómo incorporar el aula híbrida a nuestras tareas cotidianas. ¿Qué tiene un aula híbrida del 2025? Tiene, por supuesto, la base, ¿no? Que existe un aula. O sea, para empezar, aclarar que nos seguimos viendo con los alumnos. Sigue existiendo ese espacio en donde nos vemos, ¿no? Es el pilar para hablar de aula híbrida y entonces no irnos al otro polo que sería aula digital.
Entonces existe un aula, seguimos viendo a los alumnos, pero además tenemos alumnos que todos, casi te diría 99.9%, tienen dispositivos smart, tienen smartphones en sus manos, tienen computadoras brillantes en sus manos. ¿Cómo las usan? Bueno, ese puede ser un gran debate, pero lo tienen. Y lo tienen con una conexión a Internet automática. Tienen un plan de datos y si no tienen Internet, y si no el amigo les pasa, y si no está el Internet de la Ciudad de México, y si no los puntos de Wi-Fi de Easy, de Total Play, en fin, hay un montón de posibilidades para conectarse. Tienen también una vida desarrollada en el mundo digital. Tienen un avatar, tienen amistades, tienen relaciones amorosas, tienen íconos a seguir, a veces influencers, a veces deportistas, pero tienen una vida bien construida en el mundo digital. Tienen además el factor inteligencia artificial, que hoy, si no entendieron nada en clase, no pasa nada. Le dan, a lo mejor la estuvieron grabando o a lo mejor simplemente anotaron 2 o 3 conceptos básicos, van, los buscan con inteligencia artificial y tienen todas las respuestas. Esto que digo es mera provocación, ¿eh? Por supuesto que no las tienen, pero esa es la sensación del alumno. O sea, ¿para qué le pregunto al profesor o para qué me enfrasco en decirle que no entendí si puedo ir a la inteligencia artificial, meter los apuntes que me compartió mi compañero o meter el libro que me dio el profesor, que me haga un resumen y lo tengo listo? Y tiene el factor humano, que es precisamente los nativos digitales, los framers, que consideran todos estos elementos como parte de su educación. Si te fijas, aquí hay varios elementos que son contradictorios, porque a la par que la IA, el dispositivo Smart, pudiera ayudarle, también le perjudica en su proceso de formación y perjudica el ambiente de la clase. Cuando te hable del aula híbrida, cuando te hable de la clase, es importante entender el concepto de experiencia. No ir nada más a tecnicismos ni a teorías que en la práctica no sirven. Yo te podría decir, utiliza tales herramientas, esto, pero si no consideras el factor ambiente, ¿a qué me refiero con el ambiente? A cómo vas a lidiar con esos alumnos, cómo los vas a convencer de que te pongan atención, cómo los vas a convencer de que formen parte de un proceso que hoy les parece inútil. ¿Por qué les parece inútil? Por 2 cosas. Fundamentalmente, uno, por la crisis del título universitario. Hoy un título universitario no vale lo que nos contaron que valía, ni te asegura nada de lo que te dijeron que te aseguraba. Además, hay un diablillo, hay varios diablillos por ahí susurrándole al mundo en general que la educación universitaria ya no sirve de nada. Entonces, si están ya parados allí, pero están viendo una crisis de empleabilidad y tienes a Amazon, tienes a Google, tienes a Creana, tienes a Doméstica, que te dicen, mejor toma un máster aquí de 8 semanas o toma una certificación de 3 meses y vas a conseguir empleo. O tiene a 50,000, 100,000 influencers diciéndole, mejor apuesta, invierte en cripto. Entonces, esa crisis del título universitario es uno de los factores. Y el otro factor es la inteligencia artificial, que es una maravilla, que yo promuevo en todos lados, que como les dije, tenemos el diplomado, tenemos un curso también para aprender a utilizar inteligencia artificial desde cero, pero que le demuestran desde distintos factores que escuchar al profesor, tomar nota y acreditar un examen sirve de poco, por no decir nada. Entonces, con esa crisis en particular que tenemos, con ese diablillo susurrándole que no sirve de nada la educación universitaria, que mejor tome un minicurso y entonces lo va a acreditar, llegan a tu clase, se sientan frente a ti y tienes el gran reto de convencerlos de que es lo contrario y convencerlos de que pongan atención. Hoy la atención es una moneda de oro, es cotizadísima, está el factor redes sociales. Y entonces con todo esto que te dije, que parece muy apocalíptico y caótico, hay que dar clase, ¿no? ¿Cómo entonces construyes el aula híbrida? ¿Cómo entonces estos elementos que pudieran jugarte en contra se convierten en tus aliados para desarrollar un aula híbrida? ¿Hasta aquí alguien tuviera alguna duda o algún comentario? ¿Vamos con todo bien? Rafa, invítanos Sí, a tu taller, a tu curso y a tu diplomado. Eso sería muy, sí, muy sí, buena sí. opción. Miren, ahora, bueno, se nos atraviesa el periodo vacacional en la UAM, pero justo volviendo inmediatamente, nosotros abrimos una generación cada mes. Ah, ok. Entonces están todos completamente invitados, es gratuito para el público en general. En septiembre estaremos abriendo la nueva generación y además en Excelente. septiembre ya vendremos con el complemento. Ahorita tenemos el curso que se llama IA Aprende a usar ChatGPT y luego vendrá el complemento que es Crea agentes especializados de inteligencia artificial, que es como ya, una vez que comprendes las bases,
tú puedes personalizar tu propia inteligencia artificial para que sea tu asistente y te resuelva cosas. Entonces, ya en septiembre Excelente. tendremos esos dos, están todos invitados y a través de Vero les podemos mandar la información para que se Estaremos registren. atentos, muy atentos, Rafa. Con gusto. Y en octubre empieza la tercera edición de nuestro diplomado en inteligencia artificial, así que también se los estaremos compartiendo. Ese obviamente comprende todo el contenido de lo que trabajamos, comprende teoría, comprende práctica, comprende aplicación en un proyecto. Y ese empezará en octubre, así que también a través de innovación docente les estaremos compartiendo la información. Volviendo al punto, entonces, haciendo un resumen, digamos, ¿no? Los retos de la docencia son estos. Son que tenemos periodos de atención activa cada vez más cortos, o sea, entre emitir un mensaje que el receptor lo comprenda y a lo mejor replique, eso se está volviendo muchísimo más complicado. También tenemos nativos digitales que cada vez les da más pánico, no exagero la palabra pánico, hablar en público, por lo tanto la dinámica de la clase se vuelve complicada. Seguramente les habrá pasado que están dando una clase y dicen, a ver, alguien levántese, participe y nadie lo va a hacer. O hay que exponer y a todos les da pena, nadie quiere exponer, o sea, todos se ponen muy nerviosos, en fin. La otra es que tenemos al smartphone como principal competencia de la atención. O sea, en clase yo tengo que estar preocupado por, o bueno, así se plantea, ahora verán que hay soluciones, pero tengo que estar preocupado por dar mi clase y tengo que estar preocupado porque no se pierdan en el celular, ¿no? Tenemos también a los nativos digitales, que ya te conté más o menos el perfil, y que tienen su propio lenguaje. Y que cuando tienen su propio lenguaje desarrollan formas de comunicarse que son ajenas al migrante digital. El migrante digital es ese perfil que te conté, que pasó del mundo analógico al mundo digital. Entonces, el nativo se comunica con ciertos memes, con ciertos emojis, con ciertas palabras, con ciertos tecnicismos que construye a través de sus medios digitales, a través de situaciones de videojuegos, a través de situaciones en redes sociales, construye un lenguaje. Y lo interesante de estudiar este tema, que lo sostengo en los trabajos que estoy haciendo en la maestría y en los espacios que digo, es que al nativo le interesa sobre todo que el migrante no se entere de su lenguaje. O sea, el nativo dice, yo voy a hacer algo gracioso, o va a haber un video de moda, o va a haber una palabra, pero no quiero que el migrante la entienda. En el momento en que el migrante digital la entienda, se acabó la broma y yo me cambio. Para entenderlo de mejor manera, les recomiendo la serie eh, Adolescente en Netflix, maravillosa, y explica a detalle lo que te estoy mostrando. Igual ahorita les compartiré un link, eh, de un pequeño paper que escribí al respecto sobre los lenguajes y el mundo de los nativos digitales. Y efectivamente, como dice Edgar, la atención en el salón de clases es un espacio en sí mismo. Creo que es el meollo del asunto, ¿no? Platicábamos justo acá en Azcapotzalco que uno de los cursos que más piden los profesores es cómo entender al estudiante, ¿no? Ellos le llaman estudiante, pero ya perfilándolo podríamos ver que es como, o sea, un curso para cómo entender al nativo digital. No es tan complejo, pero sí requiere entender eso, que parten de tener su propio lenguaje y parten de una creencia, yo sostengo que es falsa, pero todos los nativos traen como esa idea porque se lo vendieron también desde distintas perspectivas, de que son multipantalla, o sea, de que son multi-skill, pueden hacer 5 cosas a la vez y en las 5 resolverlas. Eso creen ellos, ¿no? Están los estudios, está el desarrollo pedagógico que demuestra que no, pero es complicado sacarlos de allí porque las redes sociales todo el tiempo se lo repiten. Y es muy normal que de pronto estén viendo una película, pero también estén viendo un TikTok, pero también estén haciendo la tarea. Y entonces esas 3 cosas pareciera que las están haciendo, aunque no le terminen de prestar atención a todo, pero es parte de la rutina. Y efectivamente, como dice Edgar, es todo un tema, hoy lo abordaremos parcialmente, pero da para un montón de situaciones y desde la teoría pedagógica que les voy a presentar es que se aborda y se cuestiona este elemento que es fundamental, para bien o para mal, en el desarrollo de la impartición de docencia. Tenemos también que hay una baja participación en clase. O sea, cada vez viene más a la baja la participación en clase en lo que el modelo tradicional consideraba. Participaciones, incluso cuando tú entras a clase y le dices 10% de participación de tu evaluación, que consistía en levantar la mano, dar una opinión, el profe o profesora te replicaba, te complementaba y otro compañero decía yo pienso esto, ni hablemos de eso, ¿no? Exposición.
o puntos de vista, o va antes de arrancar la clase retroalimentación, o quién tuvo dudas, y es un silencio total, ¿no? Porque la participación viene a la baja. Y lo que te comentaba a manera de introducción en la diapositiva anterior, ¿no? La crisis del título universitario. Hoy, ¿para qué sirve un título universitario? Esa es la pregunta crítica, es la provocación, ¿no? ¿Para qué sirve la crisis para qué sirve el título universitario? ¿Para qué sirve el conocimiento? Que es una pregunta o una crisis todavía más fuerte. Ya tuvimos una crisis un poco a nivel Internet, ¿no? Cuando se desarrolló Internet fue la primera crisis de decir, ya el conocimiento, el concepto de intelectual, que a mí me gusta mucho analizarlo, ¿no? Porque murió el concepto de intelectual, pareciera que murió con Monsiváis y con Octavio Paz. Hoy ya no se presenta una persona como intelectual. Incluso los ISEC modernos, los Bull-Chulhan ya no se presentan como eso, tuvieron que reformular ese concepto porque murió precisamente cuando nació el Internet, el hombre biblioteca, la mujer biblioteca. Allí está la información, está a tu disposición 24/7, ahí la tienes. Entonces, ¿para qué sirve el conocimiento? Esa fue la primera crisis. La segunda crisis vino con las redes sociales. ¿Para qué quieres aprender si tú le preguntas a cualquier charlatán en redes sociales y te responde y te va a dar una dieta? ¿Te duele el riñón? Te va a dar una dieta para el riñón. ¿Quieres bajar de peso una semana? Te va a dar una dieta. ¿Quieres curarte de la diabetes? Te va a dar una dieta. O sea, juegan con un montón de cosas, ¿no? Sobre todo en el tema salud, ni se diga en el tema educativo. Entonces, esa fue la segunda crisis. Y ahora la tercera crisis es pregúntaselo a la inteligencia artificial, que compila precisamente todo lo que le da el Internet y todo lo que le da las redes sociales. Entonces, hay una crisis del título universitario, pero también una crisis del conocimiento. El docente, el académico, pierde ese aura, ese prestigio que tenía de decir, yo tengo las respuestas, yo tengo la guía, cuando menos desde la perspectiva más humilde, para acompañarte a que tengas este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, aunado a estas crisis viene un planteamiento que es cómo construyes una clase, cómo construyes docencia contra esto, que no es cosa menor. Y entonces aquí es donde viene la construcción. Este es como el preludio, ¿no? Esta es la parte previa de donde nos encontramos para a partir de eso atajar, para a partir de eso abordarlo. ¿Cuáles son las áreas que podemos intervenir en el proceso cuando hablamos de docencia? Cuando hablamos de comunicarnos con el alumno y cuando hablamos de ese proceso de inicio a final, desde que recibes a tus alumnos hasta que les entregas su calificación. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, uno de ellos es la comunicación previa. Ya sabes, antes de que nos encontremos en el aula, cómo nos comunicamos con ellos, por qué medio lo hacemos, qué mensaje les mandamos. A lo mejor alguien dirá, mandemos un correo nada más, o no les mando nada, simplemente nos vemos en el aula porque ya se les asignó su horario y ya sabe dónde nos vemos. Está el factor participación en clase. ¿Qué mecanismos construyo con aula híbrida para fomentar la participación en clase? ¿Cómo destruyo la concepción original de la participación en clase de levantar la mano, decir algo, pero que siga siendo participación a pesar de que lo transforme? ¿Cómo hago dinámicas de grupo que hoy parecen imposibles, ¿no? Hacer que se hablen entre sí, los alumnos construyan algo en equipo y lo presenten. El tema de la evaluación, por supuesto, y las tareas, que son pilares que, por más que hablemos de innovación y por más que hablemos de tecnología, son parte fundamental de la docencia. Estas son las áreas con las que podemos trabajar y a partir de las cuales estaremos buscando intervenirlas. En la parte de la comunicación previa a la sesión es importante volver un poco atrás para entender cómo son los medios digitales en cuanto a comunicación. Cuando nosotros hablamos de referencias digitales, WhatsApp, correo electrónico, el propio Zoom, Facebook, la retroalimentación, socorro efectivamente puede ser otra línea. Nos damos cuenta de que estas herramientas que te mencioné tienen una hiperestructura de comunicación y que en todo momento centran al usuario como la persona más consentida del mundo. Es decir, Facebook, cuando tú lo abres y llegas, dice bienvenido, te estaba esperando, quédate todo el tiempo que quieras y aquí tienes este contenido y no te vayas. Zoom, cuando llegas, te da la bienvenida, te acomoda un tablero, te dice aquí tienes lo que necesites. Oye, ten cuidado que estás en silencio y te manda un mensajito y te dice tu micrófono está apagado por si tú estás hablando, ¿no? Ahora ya incorporó incluso algunas cosas, a veces se activan, miren aquí, le doy like y se activa, ¿no? Incluso a veces aplaudes y se activan varios iconos aquí, pero el más fácil es esto, o sea, yo puedo ponerle aquí like y se activa esta cosa. Entonces tiene un montón de herramientas a tu disposición. En TikTok ni se diga, ¿no? Entonces, con ese preludio,
tú vas a encontrarte con usuarios con los cuales tienes que activar distintos mecanismos de comunicación previa. Hay cosas, es importante decirlos, que vamos a buscar mejorar y hay cosas que hay que entender que parten de una crisis. Es decir, tampoco quiero venir a decirte que todo es culpa del docente porque no innova. El alumno también en ese papel de compromiso, de tomarse en serio estudiar, tiene cierta parte. No te quiero decir con eso también estás mal, das la clase y ya tienes que hacer bien, no. Pero te doy ciertos elementos. Y la realidad es que están pasando varias cosas. Que los textos largos están teniendo problemas para ser leídos, por ejemplo. Y que los medios de comunicación que tenemos, no hablemos de televisión, sino me refiero a los medios con el cual te acercas al alumno para decirle X cosa, tienen una jerarquía de prioridad. El correo pasa a ser el último en esa jerarquía de prioridad. Y a lo mejor en primer lugar pudiéramos tener WhatsApp o TikTok o Snapchat. Entonces, hay que entender esa jerarquía para saber cómo te puedes comunicar con él y cómo puedes construir esa comunicación previa, porque esa comunicación previa va a marcar la ruta de cómo le estás diciendo que vas a trabajar la clase o la materia en general o el curso, no importa si es educación continua o una licenciatura, un plan de estudio. Esa comunicación previa se puede construir con inteligencia artificial, se puede construir con un avatar, se puede construir con un audio, donde inventes un personaje del asistente virtual y a través de inteligencia artificial puedes hacerlo. Lo puedes construir a través de imágenes, porque una de las características del nativo es que es mucho más visual, responde muchísimo mejor a gráficas e imágenes. Aquí siempre surge un debate, porque bueno, una parte puede decir, oye, pero es que no puede ser que el alumno no pueda leer un correo completo. Tienes toda la razón y estoy contigo en eso. Pero se puede buscar un punto medio, ¿no? Entre que el correo mande todas las indicaciones a que un avatar se lo diga. Y si te fijas, el mensaje en esencia es el mismo. Ya sea que te comuniques previamente con él para presentarte, hay profesores que simplemente dicen, oye, yo soy Rafael Ángeles, nos vamos a ver en este taller y quiero que sepas pues, que aquí estoy para ti, ¿no? Hay otros que dicen, yo soy tu profesor y te veo tal día y quiero que ya vayas preparado con este tema porque vamos a leer o hablar de tal tema. Y hay otros que plano dicen, yo soy tu profesor y aquí están los porcentajes de evaluación y aquí está cómo nos vemos y aquí está el desarrollo ya de toda la clase. Cualesquiera que sea tu opción, siempre puedes incorporar herramientas digitales que hagan que la comunicación previa sea distinta, que establezcas canales distintos que, digamos, hipermedien el proceso, que lo conviertan en contenido multimedia. Y te darás cuenta que es muy fácil cuando sabes utilizar ciertas herramientas. Tenemos Eleven Labs, tenemos Canva, tenemos Agent, tenemos un montón de herramientas que te pueden generar ese mensaje previo. Algo que a mí me gusta mucho hacer es desarrollar un personaje virtual. Si tengo que abrir aulas virtuales, si tengo que abrir espacios digitales, les invento un personaje. Y este personaje habla a través de un avatar, así como me estás viendo a mí, o a veces habla a través de audio, o a veces habla a través de imágenes. Y entonces es el que da las indicaciones. Por ejemplo, en la parte previa te diría, si tuviéramos un grupo de WhatsApp, recuerda que hoy tenemos una clase. Y si tuvieras tarea, te diría, y recuerda que la tarea trata de esto. Y aquí están los canales de comunicación y nos vemos en la clase. Entonces, la comunicación previa va a seguir siendo esa comunicación previa en el nivel que tú quieras. Te digo, tanto presentarte como ya darles indicaciones o hasta decirles todo lo que tiene que ver con la materia. Pero cómo lo dices, el cómo puede tener un periodo de intervención con estas herramientas que van a invitar al usuario a semi-gamificar el juego. O sea, vamos a hacer el aula, perdón. Vamos a hacer esta dualidad en la cual sí te voy a ver en la clase, pero en los espacios en los cuales no nos veamos en la clase va a haber un avatar. Si lo quieres llevar al extremo, hasta puedes construir un agente especializado de GPT que le responda a los usuarios sus dudas. Pero bueno, esa es la comunicación previa. La participación en clase también es bastante interesante porque para eso te quiero contar un caso. Nosotros cuando comenzamos con los diplomados, esto fue hace unos 3 o 4 años que comenzamos con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, si no me equivoco, así se dice, la SECTEI de la Ciudad de México, hicimos un diplomado para la MIPYME, para la innovación de la MIPYME, y entonces era cómo digitalizar ciertos factores, punto de venta, e-commerce, impuestos, o sea, distintas áreas, ¿no? Contabilidad, distintas áreas. Y a partir de eso desarrollamos un modelo en donde nosotros dábamos las sesiones de forma presencial en las instalaciones de la SECTEI y digamos, el modelo era así. Teníamos un grupo de WhatsApp, no, perdón, un grupo de Facebook, correo
y un Classroom. Esos eran nuestros espacios digitales. Y un Drive. Y de forma presencial teníamos las instalaciones de la secretaría. Entonces los jueves nosotros íbamos, impartíamos la clase de forma presencial, pero además en el auditorio se permitía conectar Zoom y además grabábamos la sesión. Y la dinámica era que todo este contenido se subía a una nube y se subía a un grupo de Facebook. Este ejercicio lo hicimos diplomado diagonal investigación, que incluso la presentamos en Cartagena, Colombia, en un congreso, porque justo hicimos un laboratorio de decir, vamos a ver cómo responde. Se comprobó nuestra hipótesis. La hipótesis era, los espacios digitales fomentan la participación muchísimo más que los espacios presenciales. Y si se utilizan adecuadamente los espacios digitales, generas el ambiente necesario previo para que cuando lleguen a la clase lleguen motivados por esa participación previa que ya tuvieron en digital. Y dicho y hecho, tuvimos la fortuna de que se comprobara, pero el caso que te quiero contar en concreto es, dábamos la clase, como te dije, y acostumbrábamos dar la clase el jueves y el viernes subir toda la información. Aquí está la grabación, aquí están las diapositivas, aquí están las notas y aquí está la tarea que te deja el ponente, ¿no? Un fin de semana no lo hicimos porque tuvimos otro evento y pretendíamos subirlo hasta el lunes. Dijimos, vamos a revisar el contenido, hasta el lunes lo subimos. ¿Qué fue lo que pasó? Que en estos espacios digitales los propios usuarios se pusieron de acuerdo y había un alumno que ya lo había grabado y compartió la grabación. Y otro alumno que contactó por privado al ponente y le dijo, oye, profe, tengo estas dudas, pum, y las respuestas que le dio el ponente las subió al grupo. Y otro más le tomó foto a sus apuntes y lo subió al grupo de Facebook. Y cuando nosotros quisimos subir la actividad, en realidad ya está todo subido, ya estaba todo subido por ellos. E incluso había respuestas entre ellos para hacer la tarea, para pasarse documentos y para pasarse autores y para pasarse referencias. Y el profe dijo que tal podcast y yo ya lo encontré y lo pegué aquí y aquí lo pueden escuchar. Por supuesto que ese fue un buen ambiente, o sea, nos tocó también una buena generación, hay que darle el agradecimiento también a esa suerte, que a veces hay generaciones que son mucho más fáciles que otras. Pero el ejemplo que te comparto es justo en el sentido de que los espacios digitales pueden fomentar muchísimo más la participación en clase. Ya sea que tú fomentes ejercicios de participación en tu grupo de WhatsApp, y si no quieres en tu grupo de WhatsApp, en tu Classroom, y si no en tu grupo de Facebook, y si no te armes una cuenta de Instagram, y si no tenemos nuestro propio módulo en Guamas Capotzalco, en Huancoajimalpa, seguramente tendrán algo similar, o sea, nuestras aulas virtuales, pero fomentar ejercicios para poder identificar a los usuarios y que cuando lleguen a clase ya haya una previa de, profe, yo fui el que le respondí, yo fui el que le dije la duda, a ti te ubico porque me dijiste esto en clase o en el aula, y que lleguen con ese preludio, porque los nativos digitales son así. Hay que entender que mucha gente dice, los nativos digitales no participan, son muy aislados. No, no tienes una idea de cómo participan. Métete a su TikTok y vas a ver cómo en todos se meten, en todos los tienen una opinión. Y métete a Reddit, que es otra plataforma, y vas a ver cómo participan un montón. Y métete a Snapchat y vas a ver cómo lo hacen. Y en Instagram también. Pero son esos espacios digitales en donde se fomenta la participación. Y luego llegan a clase y no participan nada. Y entonces tú dices, estos tipos no participan para nada, no emiten opiniones o no les gusta participar. Les encanta participar, pero en ambientes digitales. Entonces, al construir un aula híbrida, si la participación en clase es nula, física, lo que puedes generar son dinámicas, a veces microdinámicas, ¿eh? A veces puedes poner un post, yo acostumbro a hacerlo, por ejemplo, dime, puedes tener un tema, no sé, vamos a hablar de emprendimiento, y dime tu contenido de Netflix favorito que hable de emprendimiento. Es una microparticipación, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de que va a formar parte de la evaluación, no lo llevamos a ese nivel. Es una participación blanda, coloquémoslo en esa línea. Y va a fomentar que empiecen a participar, que empiecen a reconocer el terreno digital, cualesquiera que tú hayas hecho, como suyo. Y a partir de esas participaciones puedes irlo elevando. Al primero que me dio una participación crítica sobre tal tema, a lo mejor le voy a dar un punto. A lo mejor, no sé, un microbeneficio, ¿no? Eso se conoce como insignias. O sea, tú puedes construir las insignias dentro del espacio y fomentar esa participación. Para que esto suceda, es importante que el académico, que la académica, o sea, que el docente, la docente, tenga cierta pericia en los espacios digitales. Y ahí es donde viene entonces todo un área, ¿no? Cuando nosotros, hablo del equipo con el cual tuve la oportunidad de participar, tomamos
el área de comunicación social, tuvimos el privilegio de trabajar y se sigue haciendo en la UAM Azcapotzalco, pues estaba un debate en muchos lados de decir, las universidades le tienen que entrar o no a las redes sociales, ¿no? Y había una postura de muchas instituciones que decían, no, no lo vamos a hacer porque eso le resta seriedad. ¿Cómo crees que la UNAM, la UAM, la UNACH, la que me digas, cómo crees que le va a entrar a las redes sociales? ¿No? Y entonces se trataba con mucha cautela. A lo mejor tenían Twitter por allí, pero ni hablar de que tuvieran Instagram, ni hablar de que tuvieran TikTok, ni hablar de que tuvieran un podcast en YouTube. Era una cosa muy lejana. Nosotros tuvimos esa postura de decir, hay que hacerlo. Hay que hacerlo simple y sencillamente porque ese mundo llamado sociedad del conocimiento, que es un saco enorme, merece que las voces eh, capacitadas estén hablando, porque si no le deja solamente el espacio a aquellos que fingen ser expertos. Y entonces empiezan a hablar y empiezan a decir cosas sin sentido y dónde están aquellos que sí saben de lo que están hablando. Entonces, esos espacios, bueno, esa primera etapa se dio hace algunos años. Hoy la verdad es que ya la mayoría de las instituciones lo tienen. No todas le entran con todo, no, muchas han sido, o cuando menos Facebook te vas a encontrar que las instituciones tienen, pero no todas le entran a Snapchat, no todas le entran a TikTok, y no todas le entran al idioma, ¿no? Yo te invito a ver, por ejemplo, la página del C5 o la página de Covici en TikTok para que te des una idea de qué te estoy hablando. Cuentas que son institucionales, pero que supieron transmitir el mensaje de forma correcta y no por eso perdieron seriedad, ¿eh? Que es el principal debate que se tiene. Entendieron cuál es el lenguaje de esos espacios y transmiten su mensaje con el toque necesario para estar en las redes sociales. Entonces, para estas participaciones que te dije y para estas dinámicas de grupo, ¿no? Vamos a hacer equipos y los vamos a hacer a través de, a ver, vamos a ver el username de todos ustedes en Instagram y ese va a ser el orden alfabético para que hagamos grupos, por ejemplo. Y esos grupos son los que van a exponer, por mencionarte alguna. Para que esas participaciones se den, para que esas dinámicas se construyan, es importante que quien está al mando, la docente, el docente tenga cierta pericia en redes. Esto no significa que te vuelvas influencer, aunque la recomendación es que sí, pero que sepas la importancia de los mensajes digitales, que sepas la importancia de transmitir un mensaje puro y duro en un minuto, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un debate un debate divertido, no crean que pelean, un debate divertido en una clase que di no me acuerdo si fue de la primera generación del diplomado o de la segunda de otro diplomado que tenemos en educación, donde les decía, hoy la teoría de la relatividad se puede explicar en un minuto, y me decían, profe, no es cierto. Le dije, sí, yo te invito a que veas al autor Santaolalla, si no me equivoco, en TikTok y verás que te la explica. Y me dice, es que no la explica completo. Le digo, es que no la tiene que explicar completa. En un minuto te está dando los elementos necesarios para que tú identifiques, un minuto y medio, punto en un TikTok, lo que está haciendo. Y eso también es divulgación de la ciencia. No quiere decir que sea mejor ni peor, quiere decir que existe la forma. Entonces, si le entramos a esos espacios y comprendemos que nos pueden servir, comprendemos por lo menos cómo se hace un TikTok, a lo mejor no nos animamos a hacerlo porque es complicado, tiene su chiste, pero si comprendemos cómo se hace, si comprendemos cómo se hace un podcast, por ejemplo, vamos a poderle compartir a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, esos materiales. Y entonces cuando encontremos un buen creador de contenido, podremos tomarlo e incorporarlo a nuestro modelo de aula híbrida como una referencia. Ahorita verás que le doy forma a todo esto con el modelo pedagógico conectivista, pero por ahora voy tirando las guías, ¿no? Luego viene el tema de la evaluación, pasándonos al siguiente rubro, que exactamente, mira, por aquí menciona Socorro, el aula híbrida es parecida al aula invertida. De hecho, el aula invertida es uno de los métodos para promover el aula híbrida. Es prepara al alumno para que cuando llegue a clase pueda tener los elementos para explotar esa clase, ¿no? Y a partir de eso, tener que hablar, o sea, no llegues en cero, sino al revés. El alumno llega con dudas, el alumno, insisto, esto depende mucho también de la disposición del alumno, reitero eso, pero con una buena generación, con una buena disposición y fomentando una buena disposición, lo puedes construir. Viene también el tema de la evaluación, que hoy con inteligencia artificial es increíble. Hay un debate en torno a esto, ¿no? Yo les planteo el debate, ¿qué pasaría si ustedes son mis profesores de mi maestría, del doctorado, incluso de la licenciatura, y yo les presento una tesina, una tesis hecha con inteligencia artificial? Yo les digo abiertamente que lo hice con inteligencia artificial y se las presento. ¿Qué debate se armaría, no? Muchos de ustedes seguro me dirían, no te la voy a recibir.
y algunos lo calificarían de plagio, otros más dirían, bueno, puede ser. Y resulta que yo presento la tesina, pero sé a detalle cada uno de los elementos y les puedo describir cada una de las páginas y cada uno de los párrafos. Bueno, este debate ya está sucediendo. Y la realidad al respecto, o sea, ese es el tema, digamos, el más crítico, ¿no? Pero la realidad es que muchos alumnos ya están utilizando inteligencia artificial para las tareas. Y ahí hay dos posturas. Están los que dicen, yo no voy a recibir tareas con inteligencia artificial. Y está la otra postura que dice, bueno, quizás pueda ser. Ahora invirtamos el papel, porque también se pueden construir evaluaciones con inteligencia artificial. Hoy se puede crear un banco de preguntas, 100, 1000 preguntas. Si tú le das los parámetros adecuados a la inteligencia artificial, te puede construir un banco de preguntas maravilloso, digno de una muy buena evaluación. Y entonces, ¿qué pasa? Que la labor docente se puede facilitar. Puedes construir incluso criterios. Le vas a decir a la IA, mira, estas son mis evaluaciones de los últimos 5 años, así es como evalúo yo. Te voy a dar esa base de datos y con base en eso construye criterios para evaluar ensayos, por ejemplo. Y vas a tener una herramienta que te va a ayudar a evaluar. No va a evaluar por ti, te va a ayudar a evaluar. Puedes construir distintas formas de evaluación, puedes construir dinámicas de evaluación. Y entonces puedes intervenir, ahí no tanto es que el alumno interactúe con la IA, sino cómo tú construyes herramientas que le permitan al alumno desarrollar un aula híbrida. Es decir, vamos a hacer un trabajo presencial y luego te vas a llevar un trabajo digital y te voy a calificar una parte del trabajo en el aula y otra parte en un espacio digital. Y entonces motivas que el trabajo se interconecte. A lo mejor lo presencial lo vamos a utilizar para que me des las ideas principales de tu proyecto, para que me convenzas de que tienes muy claro de qué quieres hablar y luego te puedo permitir de forma digital desarrollar un ensayo, si tuviera que ser un ensayo, una exposición, si tuviera que ser una exposición, ¿no? Y finalmente viene el tema de las tareas, que en las tareas también involucrar elementos digitales puede ser muy importante. Yo no tengo empacho en decir que de pronto les dejo que de tarea escuchen un podcast, que de pronto les dejo de tarea que vean un documental de Netflix, que, que vean una conferencia magistral en YouTube. Es decir, activar un sistema de nodos. Ahora veremos cómo se llama este sistema de nodos y qué sustento pedagógico le da. Pero en resumen, se trata de que ya no todo tendrá en común lo siguiente. Ya no todas las interacciones son profesor-alumno. A veces es profesor, interfaz, alumno, interfaz. A veces es alumno, sistema de plataformas de podcast y luego profesor. O sea, peloteas la información hacia otras referencias y entonces el alumno viene con esa referencia de, mira, escuché este podcast, ahora vengo a hablar contigo de este podcast. O me pediste una participación en Instagram, te traigo mi participación en Instagram. Que rompe con el modelo tradicional de profe pregunta, alumno responde. Profe pregunta, alumno responde. Y así nos la llevábamos con todos, ¿no? Eso tiene un sustento pedagógico que ahorita estaremos viendo. Antes de pasar a eso, te preguntaría si existe alguna duda o comentario al respecto. ¿Vamos bien con todo? Pues sorprendida yo por todo lo que nos compartes, que es la realidad. O sea, realmente todo esto lo escuchamos en el día a día, con los profes, en el aula, con alumnos, y de repente darle tanta, digamos, eh, tanta vuelta, tratamos como de encontrar respuestas. Creo que seguimos todavía un poquito sin encontrar el camino o las rutas, Rafa. No sé, allá en Azcapo, acá en Coajimalpa, seguimos buscando el camino, las rutas para Sí. avanzar. Sí, es complicado. O sea, cuando hablo de estos temas, digo, a ver, por eso dije, es fácil de explicar, difícil de aplicar, ¿no? Porque el factor humano complica muchas cosas. Claro, Va a haber nativos digitales muy apáticos, que por más que tú les des herramientas, no van a participar, ¿no? claro. Y existen las malas generaciones, que de pronto uno dice, híjole, como que esta me costó más trabajo, no les vi disposición, y otros sí quisieron participar. Eh, pero la idea es experimentar, porque ese es el camino. Yo te puedo decir, o les puedo decir 10 herramientas, ¿no? En Azcapo, fíjate que estamos similar, o sea, es el tema, ¿no? Si hay que hablar de un tema en Sí. docencia, ese es el Ujú. tema, ¿no? Cómo retomar la atención, cómo Claro, implementar herramientas, cómo convencerse de que están en el celular y que eso no es malo, ¿no? O sea, hay muchas cosas en donde la responsabilidad es del alumno, otra del profe y otra de la cultura que hemos implementado.
a estos. Voy a leer dos comentarios que hay aquí en el Claro, chat. adelante, Uno me adelante. dice, Eric, ¿qué le dirías a un docente que no usa IA por medio de que ese alumno no razone? Yo le diría que en realidad razonar no es el problema. La inteligencia artificial puede que elimine el proceso de razonamiento, eso es cierto, pero eso es un falso dilema, es una falacia, ¿no? En la lógica se conoce, porque yo te podría decir que también el cine en 1900 acababa con el proceso de razonamiento, o te puedo decir que más adelante los libros, ¿no? Porque entonces ya no lo escribías tú mismo, sino que lo leías de otra persona. Es decir, puede haber esa provocación de que es la inteligencia artificial el responsable, pero no es así. Lo que pasa es que es un monstruo gigante que se nos presentó dándonos muchas respuestas y pocas respuestas claras, ¿no? Como por ejemplo, de dónde sacó toda la información para alimentarse, como por ejemplo, cuáles son sus límites como inteligencia artificial para desarrollar el conocimiento que tiene, de qué es capaz y hasta dónde conocerá sus límites, quién la controla, que también es un tema geopolítico, miren lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Entonces yo le diría al docente que primero que todo la IA no le va a quitar el miedo a razonar al alumno si él sabe orientarla a un proceso de la docencia, es decir, que no le deje al alumno libre el campo de decirle, úsala, sino que le enseñe el método para que la utilice. Y en ese método podrá encontrar el área en la cual los alumnos abierta y descaradamente van a utilizar IA y aún así van a complementar su proceso de razonamiento. Algo que me pasa mucho, cerrando la respuesta para Eric, es, es, es justo ese dilema, ¿no? Yo impartí este curso que les cuento de GPT, lo impartí para profesores. Hemos capacitado más de 100 docentes en la UAM Azcapotzalco. Y el factor humano, se los vuelvo a decir, es complicado, porque incluso muchos de ellos me dieron clase a mí. Entonces yo pararme ahí para darle clase a las personas que yo les dije profe y que admiraba, pues era complicado. Y además ya traen un tabú. Pero de verdad, los resultados con todos ellos, no exagero, con todos ellos, que yo veía números económicos que decía, híjole, este profe fundó mi universidad. Y ahora, ¿cómo le transmito la idea de que o sea, se metió creyendo en mí, se metió en este curso? Tiene una pizca. Si se metió al curso es porque tiene una pequeña pizca de creer. Entonces, la responsabilidad fue muy grande. Pero todos se fueron con la satisfacción de saber que se puede utilizar la inteligencia artificial de forma adecuada. El problema es que hay que abrir los espacios. ¿Dónde lo discutimos? Hay que sentarnos, hay que abrir talleres como este, hay que abrir cursos como donde se abra ese debate y se quite ese tabú. Pero mientras no existan los espacios, pues el profesor se quedará con referencias que escuchó, con temores que por ahí quedaron y que no podremos brincar. Así que en términos resumidos lo invitaría a mi curso a ese profe que crea que la IA no lo hará razonar al alumno. Dice Cristian Arturo Plaza, mencionas que el alumno no participa en el aula, pero sí entre ellos en el mundo digital. ¿Hay algún estudio que explique por qué? Como alumno, puedo decir que más bien no hay interacción con el profesor, pero sí llega a haber participación presencial entre los mismos alumnos. Sí, justo la base teórica que les voy a dar, que es cuando menos del primero que hay referencia que lo empieza a plantear como tal, o sea, hablando del mundo digital, es George Siemens, que es el creador del conectivismo. Aquí les pongo del modelo pedagógico que les voy a plantear. Y hay dos factores fundamentales que él dice. Uno es que el mundo digital conecta con el mundo digital, es decir, yo como usuario digital quiero tener la certeza de que si voy a ver a otra persona en presencial, esta otra persona también tiene un mundo digital. En sentido negativo, también, o sea, que me demuestre que también tiene algo que perder en el mundo digital. Y en sentido positivo, que me demuestre que esta interacción puede ir más allá de lo presencial. Que nos podemos compartir una playlist en Spotify, que nos podemos compartir nuestro username, que nos podemos recomendar series, que puedo alargar esa situación. ¿Me explico? Y segunda, lo que dice George Siemens es, durante muchos años, por no decir siglos, el profesor se subió un escalón arriba del alumno y le compartió a manera de iluminación la información, ¿no? Siéntense, me van a escuchar y van a salir iluminados. Esa era como el aura que tenía el aula, ¿no? O sea, el aura que tenía el aula. Son ahí medio repetitivo. ¿Qué pasa? Que eso se destruyó y el académico no reaccionó a tiempo para entenderlo. Entonces hay muchas dinámicas de clase que muchas veces en ese contexto se quieren seguir dando desde esa parte de yo voy a venir a decirles que la cosa es así y el que no esté de acuerdo se puede salir, lo cual hoy es insostenible.
Hoy un alumno de verdad es insostenible. Tú dale un tema, yo te puedo decir conectivismo y ahorita se me va el internet y se acabó la clase. Y todos ustedes pueden encontrar el archivo de George Siemens, el ensayo que le da origen al conectivismo gratis en internet. Y pueden encontrar un libro que les explique, y pueden encontrar un podcast, y pueden encontrar una conferencia. O sea, ya no me necesitarían. Yo ya les di la keyword. El keyword es la palabra clave. Si yo viniera con esa sensación, ¿no? O desde mi papel de decir, no, nada más yo les puedo explicar el conectivismo, la clase fracasaría. Y eso es lo que pasa en muchos espacios. Es decir, no voy a interactuar con el profesor porque no hay una dinámica que me permita interactuar con él. Él me está diciendo algo y no hay una opción de debate de si puede ser o no. Entonces ahí se rompe la interacción. En cambio, veo a mis iguales, que son mis alumnos, a mis compañeros que están con el smartphone, que tenemos redes sociales, que hablo del nativo digital, igual y con el migrante puede ser distinto, migrante digital. Pero eso es una de las principales características. Y lo que dice George Siemens desde el conectivismo es, hay que reestructurar esa idea de que el académico llega a darle esa iluminación al usuario, al alumno. En realidad el académico tiene que convertirse en, y dice George Siemens, y es lo que a mí me encanta, dice, se va a convertir en un guía en el mundo del Internet. Se va a convertir en un guía en el mundo del Internet. El objetivo, supongamos que tienes que dar tal clase, tienes que dar introducción a la inteligencia artificial. El objetivo plasmado en el programa va a ser exactamente el mismo. El cómo haces que el alumno llegue a ese punto es lo que vas a transformar. Porque en el camino te vas a ayudar de un montón de herramientas y vas a poner a la par de tu autoridad como académico todo el contenido que tienes a tu disposición para dárselo al alumno. Y ahí se rompe la jerarquía alumno-profesor. Y entonces fomentas esa participación. Esos son los elementos principales que dice George Siemens. Dice Marta, considero que estas actividades abren a los alumnos más opciones para aprender. Obvio, no todos las realizarán, pero como alumno les puedo agradecer que nos hayan enseñado el diplomado de la IA con muchas actividades, ya que cada actividad enriqueció nuestro aprendizaje. Muchas gracias, Marta, y felicidades por haber también cursado el diplomado. Todos los que lo cursaron fue un trabajo largo, casi 3 meses de trabajo, llegando a trabajar y ahí estaban todos dándole. Efectivamente, nosotros, o sea, lo que les cuento lo llevo a la práctica. El diplomado está diseñado así. Viene el ponente, les habla y luego les dice, en mi caso yo les digo, aquí está esta lectura y luego a veces traigo los libros de aquí, les digo, pueden utilizar ¿no? O si lo tengo en digital se los comparto. O los invito a ver escuchar tal podcast. O vean tal autor en YouTube. O incluso hay novelas, por ejemplo, la novela porque no todo es ciencia dura, también hay que entender eso. Está la novela de Benjamín Labatut, que tenemos un montón, que se llama Maniac, que es una novela. O sea, es una novela, pero te habla de la historia de la inteligencia artificial. Y como ese, seguramente en otros tantos temas, encontrarás libros que a manera de novela, pero que te ayudan en el proceso de aprendizaje. Entonces, conectamos con esto que ahorita estaremos viendo, que es el sistema de nodos. El sistema de nodos que construye experiencias. Entonces, ahora, si estás de acuerdo, si no, si existiera alguna duda o comentario, lo seguiré leyendo. Te quiero contar esta otra parte, que es cómo haces de tu sistema de clase, cómo haces de tu aula una experiencia, que es una palabra a veces sobrevalorada, pero que a mí me encanta. El mundo digital nos está alejando de las experiencias, nos está alejando de la cercanía humana. Por eso digo que me encanta el mundo digital, pero hay que ponerle sus altos, ¿no? No todo es mundo digital y hay que fomentar el espacio físico. El problema es que está infravalorado la interacción humana. Entonces, experiencia para mí consiste en calidez, calidez humana, que en todo momento cuando nos comuniquemos por el medio digital que sea, nos recordemos que somos humanos, porque si no, ponemos una IA que atienda o ponemos un chatbot y listo. Y para que haya calidez debe de haber apertura. Es una razón fundamental para utilizar las herramientas. Los mensajes que construyas, los correos que mandes, los mensajes de WhatsApp que mandes, el podcast que hagas, las diapositivas que presentes, deben de tener esa calidez, esa conexión para decirte, aquí estoy. Si me necesitas, aquí estoy. Si tienes una duda, aquí estoy. Quiero tratar con el usuario o con la persona y no con el número de usuario. Y las herramientas digitales nos ayudan a eso. Por eso yo te planteaba en el tema de la comunicación previa, construir a veces un avatar es un detalle mínimo. O sea, hasta lo puedes ver como burla. No va a cambiar la docencia, es un pequeño detallito. No te estoy diciendo que con eso se transforma la clase, pero esos detalles van a construir una experiencia de clase integral. Van a transformar la percepción que tiene el usuario de tu clase, porque le van a demostrar que en todo momento diseñaste una experiencia para estar ahí para él.
Y hoy, con tantas herramientas que nos automatizan o nos semi-automatizan el proceso, pues te ayudan a que estés ahí con él. Entonces, esa manera en que lo acompañas construye una experiencia. Las herramientas tienen que servir para construir experiencias. De otra forma, no sirven para nada. Tú puedes utilizar Canva para hacer tus diapositivas y te pueden quedar increíbles, pero si en esas diapositivas no construyes conceptos, herramientas, guías, medios de contacto, que le digan al alumno, aquí estoy para atenderte, y si no tengo este medio y si no te recomiendo esta otra cosa, no va a funcionar. Por eso es que parte del aula híbrida tiene que fijarse en esos pequeños detalles de comunicación para construirle una experiencia al usuario. ¿Qué pasa? Insisto mucho en el nativo porque es el 90% del grueso de nuestra población universitaria, y ni decir de la media superior, tiene ciertos sesgos que le están generando los medios digitales, que es, como te dije, falta falta de periodos de retención, de atención activa, ¿no? Cada vez son más chiquitos, porque antes era un video de 5 minutos, parecía atractivo, luego se convirtió de 3, luego TikTok dijo que en 1 minuto, luego de 15 segundos. O sea, lo que ven en redes sociales cada vez es más chiquito. A mí me encanta una función en TikTok o en Instagram que le das clic, digamos, este es tu celular. Si tú estás viendo un video y le das clic en las orillas, el video se reproduce a doble velocidad, o sea, en por 2. A mí me encanta, pero es preocupante porque ahora puedo ver el doble de videos en el mismo tiempo, ¿no? Y también refleja algo que es bien interesante analizar, que es que ya no, o sea, ¿te acuerdas? Te lo acabo de decir, 3 minutos bajó a 1 minuto, bajó a 15 segundos. Ahora, al reproducir por 2, estamos hablando de que en 7.5 segundos tienes que decir algo. Es una locura. No hay que verle también todo lo bueno a los espacios digitales, también tienen el lado malo, y quienes lo están pagando son los nativos digitales. Y todos los que consumimos más redes, nada más señalo así para decir, ellos son los que están mal, todos los que consumimos los espacios. Bueno, esos periodos de atención activa están bajando un montón y le están generando también consecuencias a los usuarios. Le están generando también un sistema excesivamente adictivo de recompensas inmediatas. Miren cómo está sonando ahorita mi celular y te metes a Facebook y vuelve a sonar. Y te dice, mira este mensaje, y en el grupo de tu colonia quizá dijeron esto, y muy cerca están vendiendo esta mesa, y esta tiene una oferta, y te metes a TikTok y 100,000 notificaciones. O sea, se fomenta la cultura de la notificación como un logro, como una pequeña dosis de dopamina. No te estoy diciendo que eso esté bien, pero sí te estoy diciendo que lo puedes aplicar en tus espacios híbridos. Fomentar los micrologros, que si el usuario responde algo, le va a llegar una notificación de algo, que si el usuario crea tal cosa, le va a llegar un logro de tal cosa. Y empiezas a generar esa interacción. Por eso un grupo de WhatsApp a mí me parece lo más efectivo si lo sabes utilizar correctamente. Cuando son grupos muy grandes, yo no dejo que hablen los usuarios, pero a través de ese espacio le doy las notificaciones y trato de que sean notificaciones meramente útiles. O sea, tampoco quemo la ventana de mandarles 20 mensajes, ¿no? En el diplomado se les mandaban 5 o 6 mensajes por semana y hasta ahí lo teníamos, ¿no? Y en los cursos les mando un mensaje por día de lunes a viernes y listo, ¿no? A veces un reel, a veces un video, a veces o sea, recomendaciones. Pero tienes esa atención inmediata y les llega un estímulo en forma de notificación también a los usuarios. Entonces, este mundo digital en el cual están envueltos, los tiene envueltos en dinámicas de, digamos, recompensas inmediatas. Entonces, ¿cómo construyes, sabiendo eso, cómo construyes en tu aula ciertas recompensas inmediatas? A mí me pasa mucho, miren, a mí no me gusta en realidad, iba a decir no me gusta mucho, pero en realidad no me gusta nada, Moodle, porque creo que no fomenta, de todas las herramientas es la que menos fomenta. A mí me parece que Moodle sirve como un repositorio, no como un aula en sí misma, no como un LMS, que es como se vende. No sé si hayan utilizado Moodle, a veces se llama Chamilo, tiene como distintos nombres, ¿no? Pero a mí no me gusta porque todo esto que te expliqué no aplica en Moodle. Visualmente no es atractivo, no tiene un sistema de notificaciones porque si tú escribes algo, le llega el correo y luego el alumno responde el correo y luego se mete o luego te metes al chat de Moodle, que sí le va a llegar el mensaje, pero recuerda la jerarquía que te dije. Si te dije que hasta abajo estaba el correo, ponle 20 escalones más abajo va a tener el Moodle, ¿no? O sea, no tiene un orden de jerarquía de decir voy a estar pendiente de lo que me escriben ahí. Entonces se pierde la atención. En todo esto que te lo digo, porque cuando hablamos de experiencias, se trata de construir espacios digitales que mantengan esa atención, que nos mantengan en el juego. Literalmente estamos compitiendo con
grandes programadores que crearon aplicaciones de millones de dólares para tener la atención de los usuarios. ¿Cómo compito con Instagram? ¿Cómo compito con TikTok? ¿Cómo compito con Netflix para tener contenido de calidad? La respuesta es que no tienes que competir con ellos. Yo te invito a que te metas a TikTok, ponle en el buscador, ni siquiera tienes que hacer una cuenta por si no la quieres hacer. Y si te dedicas a las matemáticas, ponle en el buscador matemáticas y quédate ahí media hora. 15 minutos es más, dedícale. Si te dedicas a la fotografía, pon la palabra. Y te juro que vas a encontrar contenido de grandísima calidad que te va a servir para explicar tu clase de mejor manera. Que si en derecho se les complica más la materia constitucional porque no saben lo que es el amparo, te juro que vas a encontrar un autor que te ayude a complementar lo que tú dijiste en clase para explicar qué es el amparo. Y con toda la confianza y la certeza los vas a mandar a TikTok a que vean ese autor. Y te juro que va a incidir completamente en cómo comprenden esa materia que parecía complicadísima. Matemáticas ni se diga. Se te puedo decir desde Julio Profe hasta otros que la están rompiendo increíble en redes sociales. ¿Por qué? Porque con eso vuelvo al tema principal de la diapositiva. Se construyen experiencias. La clase se va a componer entonces de lo que digas tú, de lo que diga el alumno, de lo que diga el TikToker que tú seleccionaste, de lo que digan las diapositivas que hiciste con Canva, de lo que diga el podcast, que incluso tú lo puedes diseñar. Algo que nosotros fomentamos todo el tiempo es hacer un podcast. No un podcast para volverte famoso, un podcast para tener esa información allí. Todos los que dan clases saben que hay temas que son los más duros, que dice siempre mis alumnos se traban en esto, siempre se les complica. Y que incluso hay llamadas materias embudo, ¿no? Ya no hablemos de la materia, sino del programa en general, dices, en estas materias se atoran los alumnos. ¿Qué pasaría si diseñáramos contenidos específicos para esas materias o para esos embudos? ¿Qué pasaría si recurriéramos a todo este contenido digital que tenemos en distintas plataformas para explicar lo que parecía imposible? Por eso te ponía el ejemplo, hoy en un minuto ya se explica la teoría de la relatividad. No te la va a explicar de fondo, no te va a decir unas, pero lo va a entender, la persona se va a apasionar, le va a parecer mucho más sencillo de explicar. Entonces, todas estas herramientas, que seguro algunas las conocerás, WhatsApp, correo, acá tenemos Gmail, abajo tenemos Spotify, arriba tenemos Canva, abajo tenemos Eleven Labs. WhatsApp ya sabemos para qué funciona, correo también, Spotify, bueno, reproduce música, pero además tiene una plataforma que te permite crear podcasts y puedes subir tu podcast de forma gratuita y tus alumnos lo pueden escuchar y más usuarios lo pueden escuchar y no tienes que invertir. Y no necesitas grandes, o sea, puedes empezar con el micrófono de tu celular, ¿eh? Por supuesto, ya después puedes tener micrófonos profesionales, pero no sé, o sea, no te estoy invitando a imposibles. Y lo subes y queda disponible para el mundo entero. Canva, que es un monstruo, ya no nada más hace diapositivas, hace poco lanzaron una actualización donde además ya programa. Tú puedes hacer un mini videojuego y compartírselos a tus alumnos hecho con Canva. Eso sí, con la versión de paga son 200 pesos al mes, pero es accesible, ¿ves? Puedes hacer el videojuego, pagas un solo mes y lo tienes ahí disponible para que los alumnos lo vean. Abajo está Eleven Labs, que hace voz, crea voz, incluso puedes clonar tu propia voz. Si no quieres crear un personaje ficticio, tú mismo puedes crear la introducción para que lo mandes a los alumnos. Y entonces ese mensaje de previa del que hablábamos puede ser tú mismo con tu voz clonada en versión de estudio. ¿Te fijas cómo es un abanico ya de herramientas para todos estos elementos? Y del lado derecho, bueno, viene ya el tema del social media, ¿no? Facebook, TikTok, ChatGPT, AgeN, que haces tu avatar. Pero este abanico de herramientas te van a ayudar a intervenir los procesos que te decía. Te van a ayudar a intervenir la parte que decíamos de la comunicación previa a la sesión, la participación en clase, las dinámicas de grupo, la evaluación, las tareas. Y entonces con esos pequeños pasos vas construyendo el pilar de lo que hoy en realidad te quería contar. O sea, todo el preludio fue para contarte de esto que ya más o menos te empecé a hablar, que es el conectivismo. Es el modelo pedagógico que en 2006 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se empieza a hablar. El que George Siemens, y siempre olvido el nombre de la otra persona, pero su apellido es Ericsson, construyeron con los retos vigentes del mundo. O sea, son los primeros en no hablar desde la perspectiva teórica del aula tradicional, sino que empiezan a hablar de, a ver, ya existe Internet, existen las redes sociales, existe la sociedad del conocimiento, existe una crisis del título, existen los elementos que yo te dije son más vigentes que nunca y sin embargo en 2006 empezaron a hablar. Ellos fueron los primeros en plantear el curso llamado MOOC. Han tomado los cursos MOOC, que son los, bueno, todo con mayúsculas, así, ¿no? O sea, son masivos, son abiertos, son online. Los Massive Open Online Course.
que son los cursos que hoy vemos en todos lados, ¿no? Que son una maravilla. Ellos fueron los primeros que se les ocurrió decir, a ver, en esta aula caben 200 personas y estamos en Massachusetts, pero resulta que tengo 200 personas en Chicago y tengo 200 personas en Monterrey que quieren tomar el curso. ¿Qué pasaría si construimos sesiones y las cargamos en una plataforma y les ponemos mecanismos de evaluación y le caben ahora los que quieras al curso? Hoy es el pan de cada día en ventas, pero ellos fueron los que lo inventaron. Entonces, a través de eso es que se desarrolla el conectivismo. El conectivismo lo que dice es, el profesor, son varios pilares, algunos ya te los conté, pero haciendo un resumen es, el profesor tiene que bajarse de ese escalón y entender que hoy no es el principal referente de iluminación y de información. Es una guía dentro de este enorme mundo digital que está desinformando a la gente, está generando, dice el filósofo Chulhan, está generando infodemia. Ves tanta información que ya no sabes qué viste. Entonces, en ese mundo enorme de información, necesita una guía. Lo que antes era ve a la biblioteca y te voy a decir qué libros ver, hoy es métete a TikTok y te voy a decir qué autores. Y esto puede prestarse a burla muchas veces y es válido, porque hay quien pueda salir de aquí diciendo, este tipo me vino a decir que dé mi clase con TikTok, o sea, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué me está diciendo que mis problemas de docencia se van a resolver utilizando TikTok? La realidad es que en TikTok hay cosas muy malas, pero también hay cosas muy buenas. Y un montón de autores de verdad, de gran peso, Rafita Carvajal, te puedo decir en México, uno de los grandes referentes, están desarrollando contenido de muy buena calidad, con ciencia dura de fondo, pero transformándolo en un mensaje muy bueno. O sea, Rafita Carvajal te habla de química de alimentos con una pericia y el tipo es un experto en el tema y te lo hace ver tan sencillo y te explica por qué te puede contaminar un alimento, por qué el jamón tiene cierta estructura que te puede servir o no servir, o si realmente es comida chatarra o no. O sea, te lo resumo. Y así como ese, hay un montón de otros autores que lo están haciendo y lo están haciendo bien. Te pongo TikTok porque siempre es el ejemplo más polémico, pero no tienes que recurrir a ese. Incluso puedes meterte a plataformas como Movie, que ofrecen películas, o sea, una variedad. Pero lo que dice el conectivismo es, construye nodos. Y en esos nodos, colócate a ti como docente, como el que junta todos los nodos. Por eso te pongo ahí de fondo eso. O sea, tú puedes conectar Spotify con Facebook, con un libro bastante serio, con una conferencia bastante seria, con tu programa puro y duro de tu materia, y construir un sistema de nodos y decirle al alumno, aquí está este sistema. Este sistema de nodos te va a acompañar. ¿Eres más visual? Te mando a ver un documental. ¿Eres más de leer? Te mando a leer un paper o un libro. ¿Eres más de escuchar? Te mando a ver un podcast. Y entonces construyes un sistema de nodos que al final va a concluir lo mismo que hace 30 o 40 o 50 años concluirías en el aula. Pero lo que hay que entender es que se transformó radicalmente el cómo. Y ese cómo, si utilizas ese sistema de nodos, vas a generar que el tiempo en el aula presencial de para debatir, para comentar, para proponer todo lo que tu sistema de nodos construyó. Tus alumnos van a llegar de escuchar el podcast y van a tener una idea de participación. Tus alumnos van a ver una película en Netflix y van a tener una idea de participación. Tus alumnos van a ver un TikTok y van a tener una idea de participación. Y entonces vas a construir ese sistema que va a recuperar la atención. Pero es importantísimo porque esto viene con un secreto, ¿no? La atención no va a ser hacia ti y eso lo tienes que tener muy en cuenta, que es el principal problema que tenemos. Es que no me ponen atención a mí, están viendo el teléfono. ¿Y quién te dijo que te tienen que poner atención a ti? Los 90 minutos que dure la clase. Es imposible que hoy sea así. No concibo una forma en la cual en todo este mundo digital existiendo los 90 minutos sean de atención plena a una sola persona para que me lo diga todo. Por eso hay que construir esos nodos para que esa atención se disipe, se canalice hacia los distintos elementos. Porque lo que sí no se tiene que perder es la atención al objetivo de la clase. Las horas teóricas, las horas prácticas, la dinámica de clase, lo establecido en nuestro programa de la UEA, ¿no? De la materia, si no es de la UA. Ese es el tema fundamental. La atención ya no va a ser hacia el profesor o profesora 100%. Se acabó eso. Hoy el profesor es una guía que va a decir, ponle 20% de tu atención acá, 30% de tu atención acá, 10% a mí, 15% acá, y la disipas y a través de eso generas ese modelo. Ese es, digamos, el secreto más guardado del conectivismo
que nosotros fomentamos en todos los espacios que hacemos, que repito, no es fácil, no te lo vengo aquí a decir desde el yo lo logré y tú no. Esa es la ruta. A través de eso podrá salir mejor, podrá salir peor y sobre todo cada docente podrá determinar con qué plataforma se acomoda más. Porque hay infinidad de redes sociales, hay infinidad de contenido multimedia y puedes probar todas. Yo la verdad es que a mí me gusta estar interactuando, siempre que sale una nueva plataforma trato de ver cómo puede funcionar, pero hay unas que simplemente no me gustan, o hay redes sociales que llegan para desaparecer. Pues en ese camino lo podrás ir trabajando. Me pone acá Zaide, que justo veía tu nombre, Zaide, y dije, quiero verificar que sí se llame así, ya viene el correo que si te llamas así, para lo de tu diploma de inteligencia artificial. ¿Cómo lograr mantener la atención y la participación de los estudiantes en ambos entornos? Bueno, es un poco lo que decía, ¿no? Hay que entender primero el concepto de atención. Si por atención tú crees que es meterlos al aula 90 minutos a que te volteen a ver, eso se acabó. Eso terminó. Y en la medida en que lo asimilemos con el respectivo respaldo pedagógico que te planteo acá, será muchísimo más fácil de desarrollar. ¿Cómo fomentar la participación en ambos entornos? Primero lo digital, y una vez que se sienten las bases de lo digital, nos pasamos a lo presencial y aprovechamos, digamos, ese impulso que tuvo lo digital para lo presencial. Con el asterisco de lo que les digo, que la realidad nos rebasa, ¿eh? Hay malas generaciones. Hay generaciones que de plano dices, no pude con ellos. Y es completamente válido, también hay que entenderlo, no es la panacea el conectivismo que va a resolver todo. Pero la mayoría de las veces hay buena disposición, solo hay que entenderlo desde esta perspectiva. ¿Alguien más tiene algún comentario o, o duda al respecto? Lo pueden plantear ahí en el chat, si no, mientras tanto, miren, esto que están viendo, lo hice facilísimo, lo hice con la versión gratuita para que no tendrá sus errores, muchos dirán se ve horrible, sí, pero existe. Y con la versión de paga se puede mejorar. Nosotros llegamos a hacer incluso un podcast. Esto que están viendo es el resultado, los que tomaron el diplomado, que veo que hay algunos que están por acá, les agradezco que estén por acá. Esta es una herramienta que se llama Agen, se las pongo aquí. Agen. Y lo que te ayuda es a hacer avatares 3D, o sea, avatares que parecen videos realmente, y los hace con inteligencia artificial. Hay muchos precargados, este que yo tomé es uno precargado, ya está allí, no lo tienes que configurar, y lo puedes llevar al extremo de crear tu propio avatar. Nosotros hicimos un podcast en la UAM Azcapotzalco con los avatares de los miembros del laboratorio de inteligencia artificial. Y entonces le hicimos su avatar y cada uno tiene su episodio hablando de inteligencia artificial. Entonces, este avatar, supongamos que yo lo aplicara en lo que decíamos de la comunicación previa. Voy a dejar de compartir mi pantalla para volver a activarlo con audio para que lo puedan escuchar. Y miren, es así. Ah, no, claro, lo descargué en PDF. Ahora se los pongo, qué tonto. Lo tenía en Canva. Ahorita se los presento en video para que lo puedan ver. Este avatar, como ya está precargado, en realidad yo solo le pongo un texto. Yo le digo qué decir y le digo que lo diga con el acento de español de México. Y lo reproduce de forma gratuita y tú lo puedes tener como un avatar que presente tu clase o que incluso resuelva las preguntas más complicadas. Seguro te habrá pasado que esa es otra manera de entender el aula híbrida. Las herramientas digitales te pueden ayudar a resolver las partes más complicadas de la clase. Seguro te pasará que dices, cada trimestre doy esta clase y cada trimestre mis alumnos me preguntan que cómo voy a evaluar, ¿no? Es la pregunta que más me hacen. Me llegan 10 correos de eso y en clase. Bueno, si estás identificando un patrón que se repite, puedes construir una herramienta digital que responda a esa duda que ya sabes que todos van a tener. Y entonces, previniendo eso, puedes construir un avatar que les diga, recuerda que el sistema de evaluación es el siguiente: 30% participación, 20% examen y 50% tal. O sea, y puedes tener un avatar y lo puedes colocar en tu aula virtual como presentador. Entonces, esa es una forma en la que las herramientas digitales atienden las principales problemáticas del aula presencial. O el concepto tal no se lo aprendieron o siempre me lo preguntan. Bueno, voy a diseñar ese contenedor, se los comparto porque lo tengo en PDF. Ahora que terminemos, se los pongo allí. ¿Cuáles son los aspectos a considerar del conectivismo? O sea, ¿en dónde puede llegar a fallar? ¿No? Porque como te lo dije, no es la panacea, tiene muchos errores que en el plano terrenal pues, se nos escapan. La una es la flexibilidad del docente hacia sus alumnos. En la medida en que tú consideres la flexibilidad para escuchar, para debatir, para entender que hay más referencias de lo que tú estás diciendo, este modelo va a funcionar.
La otra es que también desafortunadamente no siempre tenemos buena conexión a internet en el aula. Tú puedes tener una dinámica de decirles, miren, bienvenidos a la clase, vamos a escuchar un podcast, todos saquen sus celulares, sus audífonos. Y puede que no te dé para que cargue, ¿no? O que tú les quieras presentar, vamos a ver un documental y luego vamos a platicar y que no te dé el internet. O métanse a esta cuenta de TikTok y elijan el mejor TikTok. Puede que y es una limitante que hay que entender. No siempre va a funcionar. Ahí donde entra a hacernos coloquialmente el quite, ¿no? Es el aula invertida. Mejor que el contenido lo vean en casa y entonces venimos con ese contenido digital ya procesado a verlo en el aula. En esos casos el aula invertida es maravillosa. El aula invertida, por si no la conoces, se trata de que el alumno no va a la clase a ver el tema, sino que el tema le fue previamente otorgado, se le dijo vamos a hablar de esto con estas referencias, con estas fuentes de información, con esta postura. Ve esa información y nos vemos el martes en el aula. Entonces el alumno llega más bien con dudas, con posturas. Y entonces tú desarrollas tu clase ya con ese contexto previo que tuvieron. Ese es el aula invertida que es maravilloso. También es importante, aunque cada vez menos, pero el acceso a dispositivos por parte del alumnado. Te digo, ya es muy difícil encontrar un alumno que no tenga un celular, por más viejito que sea su dispositivo, que no le dé acceso a WhatsApp y Facebook y TikTok. O sea, es casi imposible, pero puede suceder que hay gente que no lo tenga y esa también puede ser una limitante que excluya al usuario. Y la otra es los objetivos a lograr con el aula híbrida. O sea, si estás por acá, si te interesó el taller, si te interesó el concepto, la idea es cómo voy a lograr, o mejor dicho, qué quiero lograr con el aula híbrida. Porque si tienes bien identificado ese qué quiero hacer, es donde más vas a incidir. La mayoría ya te los dije, ¿no? Bueno, quiero implementar aula híbrida porque cada vez menos alumnos pueden asistir por tema de transporte, ¿no? Puedes irte al más básico. O porque quiero recuperar la atención plena en clase. Habrá muchos objetivos, pero es importante que lo tengas muy en claro porque a partir del objetivo se despliega la estrategia. Y a través de esa estrategia, bueno, ya es que puedes medir si tuvieron mayor o menor atención, si el nivel de asistencia o el nivel de participación aumentó o disminuyó con el aula híbrida. O sea, el factor es lo que determina la estrategia. Hasta aquí por ahora lo dejaría, pensando un poco si les parece bien en la dinámica de leerlos, si es que hubiera alguna postura, si es que hubiera algún debate, si es que hubiera algún caso práctico que por allí pudiéramos analizar con la intención de tallerearle un poco. Si no, pues lo dejaría hasta aquí. En mi página rafaelangeles.com tengo algunos papers que he escrito, están los libros en los que tuve la oportunidad de participar, que hablan sobre inteligencia artificial y educación, que es justo mi especialidad, es parte de mi trabajo final en la maestría, y que incorporan todos estos elementos en mayor o menor medida. Esto que les traigo para acá es como una suerte de probadita de lo que se expresa en el diplomado, en los cursos, en el trabajo que realizo. Y bueno, antes de pasar a esta etapa que les propongo, agradecer, por supuesto, a Vero, agradecer a su equipo, agradecer a la Guampo Ajimalpa que nos dan chance de hacer esta colaboración, que a mí siempre me encanta, porque es algo que disfruto y si podemos hacerlo interunidades, pues qué mejor. Nada que agradecer, Rafa. Para nosotros es un gusto también tenerte aquí de nueva cuenta con nosotros, porque son temas que finalmente están ahí, o sea, que están en la mesa del debate, de la discusión. Lo que tú nos planteas, lo que tú nos compartes, es muy provocador, sobre todo cuando pensamos en el perfil del docente, ¿no? Tenemos un perfil, como dices, que, bueno, atraviesa estas fases generacionales y el reto está en cómo hacemos más flexible esta transición en el docente que ya tiene, por ejemplo, una vida de unos 8 años en adelante, 10 años en donde ya entran en una etapa de estabilidad y es un poco difícil moverlos hacia nuevas formas de docencia, ¿no? Entonces, para nosotros es muy enriquecedor. Recupero algunos puntos que me parecen muy interesantes en relación con este nuevo perfil de docente que nos planteas, que tiene que ver con un docente que asume que no es el foco de atención único en su clase, en su aula, sino que la atención está dividida, repartida en diferentes herramientas, en diferentes plataformas, en diferentes recursos que utiliza el alumno, el estudiante para aprender. Eso es un reto.
Y es muy difícil porque venimos en una tradición en donde el docente es la autoridad, en donde el docente lo que dice es digamos, como la palabra válida, ¿no? Entonces es como moverlos un poquito para otra posición, en donde también se hagan más flexibles. O sea, la flexibilidad digamos, como en tu propuesta es un punto importante, es ser flexible ese docente que asume esta parte, pero que también asume que su alumno o sus alumnos están en diferentes fases, digamos, o niveles, y que tiene que ver también con la competencia digital, ¿no? Que a veces el docente pues está un poquito más atrás, a veces el alumnado está un poquito más adelante, y que bueno, asume que también están en esa ventaja en algún momento, ¿no? Es también un docente que sabe curar contenidos. Porque Un como dices, curador, ¿no? exacto. Ajá, en la red vamos a encontrar cantidad de información. Ahora, ¿cómo seleccionamos esa información que sea realmente valiosa, que sea realmente productiva y que nutra el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, un docente que desarrolle estas habilidades de ser un curador de contenido y que cuando no lo encuentras, Rafa, porque no sé si ya a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que por más que busco y busco, no encuentro. Entonces tienes que Sí, diseñar. Y aunque digas, es muy elemental, es muy básico lo que estoy haciendo, pero es sustancial porque no existe la información. O sea, a veces uno busca y busca y busca de una forma o de otra, no sí. encuentras. Entonces, son esos puntos que a mí me parece importante recuperar y compartirlos con nuestros participantes, porque nos vamos reflexionando, nos vamos con esa tarea que nos dejas de reflexionar desde la docencia, cómo lo estamos abordando, desde nuestras propias instituciones, cómo se está abordando la temática. No es darle la vuelta porque finalmente esto avanza y avanza y avanza, entonces es más bien cómo nos posicionamos y cómo avanzamos desde nuestro propio contexto con nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, yo encantada de participar con Guam Azcapotzalco, con ustedes que han estado trabajando un proyecto muy interesante y muy bonito con todo este tema de educación y tecnología. Y las puertas de Coajimalpa, bueno, pues están abiertas para la colaboración. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario para nuestro instructor. Nos vamos con mucha tarea, eso sí, Rafa. Continuar Sí, trabajando la idea porque es, la idea es que salgan aquí temas que después nos interesen, que nos lleven a sí, conocer otros autores, otras ideas, otras formas claro. quizás. Claro, y el tema también de plantear rutas de avance, o sea, porque si bien es cierto que la importancia de reflexionar sobre estos temas es necesaria, después es pasar a la acción. O sea, Eso, ya tenemos el punto, ya sí. identificamos qué nos hace falta, ya identificamos dónde estamos, ahora construir. Y la construcción colaborativa es muy enriquecedora. Hablaste de la experiencia y a mí me gusta mucho esta parte de compartir experiencias porque te enriquece mucho. O sea, puedes mirar a otras partes, a otras instituciones, a otros colegas que les ha funcionado tal o cual acción y dices, bueno, pues por ahí podemos avanzar, ¿no? Entonces, esa es la idea de estos espacios también, que nosotros podamos abrir esos canales de comunicación, de compartir experiencias, de enriquecernos. Y bueno, pues aquí andamos, ¿no? No sé si Sí, tengan, adelante. perdón, el ritual de platicarlo es bastante necesario porque eso a veces te abre la ruta de por dónde puede ser. Por eso les decía, ¿no? La importancia de crear estos espacios para discutirlo. Porque muchas veces el tema, ponían ahí un ejemplo, ¿no? De la inteligencia artificial. ¿Cómo quitar el tabú? Pues de entrada hay que hablarle. Hay que entrarle al tema y Claro, hablarlo para identificar qué era eso, un tabú que se estaba manejando en torno a una herramienta que es bastante útil y que es potencia, pero si no se crea el espacio para hablarlo, pues se quedará en un tema de pasillo, un tema de yo leí tal artículo que decía que estaba mal, pero resulta que el artículo también fue hecho con IA, a lo mejor, ¿no? Y el ritual de platicarlo nos puede servir un montón, por eso yo agradezco muchísimo que existan estos espacios, porque hay que entrarle a charlarlo, a ponerlo sobre la mesa. ¿Se puede utilizar o no? ¿Se puede hacer o no? ¿Qué podemos claro, hacer? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde nos quedamos? Y eso justamente, al finalizar estos espacios, pues te deja ahí la cosquillita de, bueno, a ver, y si pruebo esta herramienta y si le entro con tal, claro. con tal, con tal licencia o una cosita así.
Claro, y bueno, finalmente está abierto el espacio en la comunidad que tenemos de WhatsApp para que puedas compartirnos tus cursos, el Ujú. seminario, cuando ustedes tengan actividades y todo, desde ahí podemos también nosotros apoyar con esta labor, de compartir, justo, esa es la idea, ¿no? De tener estos espacios de compartir experiencias, de formarnos y de enriquecernos mutuamente. Entonces, pues bueno, les dejo también en el chat el formulario para el registro de su asistencia para efecto de la constancia. Ya se me fueron por Bien, allá algunos, pero bueno, de los que sí, sí. estamos, que pudieran ustedes registrarse. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo por haber participado con nosotros la coordinación de innovación, en nombre del proyecto de innovación docente. Les agradece muchísimo su asistencia el día de hoy. Y bueno, les estaremos compartiendo la información de nuestros siguientes eventos. Les agradezco muchísimo. Rafa, un abrazo. Un placer, muchísimas gracias y gracias a todos por estar por acá. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Hasta luego, igualmente.